Bueno, buenas noches. Continúo con la tercera conferencia de esta noche con respecto a esta cuarta y última semana del simposio denominado WINSPAT Plus. Este es el Plus, pues los módulos de ventilación mecánica y el día de hoy que ha sido los módulos de soporte extracorpóreo. Tengo el agrado de presentar, creo yo, a una nueva amiga. Hemos conversado muy poco, nos hemos encontrado algunas ocasiones en congresos en nuestra querida y hermana provincia de Manabí. Es la doctora María Virginia Rodríguez, ella es intensivista, especializada en la Universidad de Buenos Aires, es coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rodríguez Zambrano en la ciudad de Manta, y es médico tratante de la clínica Buenavista también en la ciudad de Manta. El tema que nos va a compartir la doctora esta noche es hemoperfusión con respecto a la tormenta de citoquinas en COVID-19. Le agradezco de antemano, doctora, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, doctora. Hola, muy buenas noches con todos. Bueno, ya no hace falta que me presente, porque ya el doctor Salas lo hizo. En primer lugar, quiero agradecer a la invitación del doctor Salas por permitirme participar de este curso. Es un honor para mí el poder formar parte de estas capacitaciones y espero que la charla del día de hoy sea de su provecho. Bueno, el tema del que yo les voy a hablar en esta noche es hemoperfusión en enfermedad por COVID. Bueno, antes que nada, declaro no tener conflicto de intereses para dar esta charla. Y empezando un poco con una breve introducción sobre cosas que ya conocemos, sabemos que en diciembre del 2019 se dio el brote de una nueva enfermedad por coronavirus en Wuhan, China. Perdón, un segundo. Ya. El 11 de febrero del 2020, la OMS denominó a este nuevo coronavirus como síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus tipo 2 o SARS-CoV-2, y la enfermedad, pues enfermedad por coronavirus 2019, que es la COVID-19. Actualmente existen a nivel mundial aproximadamente 120 millones de infectados, ya ahora con los últimos días un poco más, esta estadística fue sacada hace unos días, 2.65 millones de muertos y aproximadamente 490.000 nuevos casos por día en el mundo. Una de las principales causas de muerte es la tormenta de citoquinas. Bueno, la tormenta de citoquinas o el síndrome de tormenta de citoquinas o el síndrome de liberación de citoquinas, como lo querramos llamar, lo tengo aquí ejemplificado en estos dos gráficos en el que podemos ver que cuando se produce la unión del virus a los receptores ECA2 a nivel celular, normalmente se produce una respuesta inflamatoria que va a ser variable en el huésped dependiendo de un sinnúmero de factores. Lo que normalmente se produce es que se produce activación a nivel de los macrófagos alveolares. Estos van a estimular la liberación de las células natural killer y de los linfocitos T citotóxicos. La función de estas células va a ser la de destruir las células que están infectadas. Y a la vez también van a producir la inactivación de los macrófagos para que esta reacción se autolimite. Esto es lo que ocurre normalmente. Pero existe un porcentaje de pacientes en los que esta autolimitación no se produce. Entonces, lo que pasa es que los macrófagos siguen activos, las células que les mencioné se siguen produciendo y el daño a nivel celular se sigue produciendo. A la vez, se empiezan a producir o a liberar una serie de citoquinas a nivel de la sangre dentro de las más analizadas o las que se encuentran más frecuentemente. Tenemos la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral. Las interleuquinas 6, parte de sus funciones, de sus acciones van a ser el que van a producir destrucción a nivel de estos linfocitos T. Por ende van a producir linfopenia, van a producir, estimular la agrupación de los neutrófilos a nivel de la sangre, y se va a producir toda una cascada de respuestas inflamatorias no puede impedir algo. Que a la vez, como consecuencia, lo que van a producir es lesión a nivel alveolar, porque todo esto se está produciendo dentro del alveolo, lesión a nivel alveolar,
A nivel vascular van a producir vasoconstricción, microtrombosis, con los fenómenos trombóticos ya conocidos a nivel del COVID. A nivel pulmonar se van a producir las lesiones pulmonares, las afecciones pulmonares en diferente grado dependiendo de la magnitud de esta respuesta inflamatoria. Y a nivel orgánico, pues se produce disfunción multiorgánica en diferentes tipos de órganos. Entonces, como consecuencia, como análisis de esta fisiopatología, surge la posibilidad de manejo de las terapias extracorpóreas como parte de una medida para restaurar la homeostasis inmunitaria, para poder frenar un poco, para reducir la cantidad de citoquinas circulantes a nivel de sangre y producir, dar un soporte orgánico y reducir la lesión a nivel pulmonar. El fallo renal agudo, que se produce en un porcentaje de estos pacientes, puede producirse por diferentes mecanismos. Dentro de los mecanismos tenemos el daño por citoquinas, que es dentro de los más frecuentes, pero también se puede producir por parte de la disfunción orgánica o como efectos sistémicos. Cuando es producido por daño por citoquinas, puede ser producido por inflamación intrarrenal, por aumento de la permeabilidad vascular, por depresión de volumen o por miocardiopatía. Aquí en este cuadro podemos ver resumido lo que les estaba mencionando, cuáles son los mecanismos de daño a nivel renal, las causas que lo producen, y pues como parte del tratamiento, que lo que se menciona es el manejo con terapias de soporte extracorpóreo. Bueno, pues en este gráfico tenemos un resumen de la evolución en los últimos 40 años de las terapias de reemplazo renal, desde 1980 hasta el 2020, desde la hemodiálisis, hemodiafiltración, las terapias de reemplazo renal continuo que fueron evolucionando a diferentes generaciones, las terapias de soporte orgánico, las terapias de absorción de plasma filtrado, el ECO 2R, el ECMO, la hemoperfusión. Entonces, dentro de las terapias de soporte extracorpóreo, que son un sinnúmero, como ya lo pudieron ver en el gráfico anterior, parte de las funciones, parte de la finalidad de estas terapias es dar soporte orgánico. Entonces, el soporte orgánico es variable porque existen un sinnúmero de ellas. Dentro de estas tenemos las terapias de apoyo hepático, como la plasmaféresis de alto volumen, sistemas de doble absorción molecular de plasma, intercambio secuencial de media dosis de plasma. Bueno, estas de aquí, estas terapias de apoyo hepáticos van a ayudar a eliminar bilirrubina, amonio, toxinas que van a ayudar a mejorar la función hepática. Tenemos aquí la hemoperfusión, que ya entraremos en detalle más adelante, que su función va a ser la eliminación de mediadores humorales y citoquinas, como se los mencioné, y existen diferentes tipos de filtros con resina para esta función. Dentro de estos tenemos el Cytosol, el HA380, Oxiris. La ECO 2R, que esta de aquí es usada en los pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica, que no tengan tantos trastornos a nivel de la oxigenación. Para poder eliminar la CO2 es necesario que haya un flujo adecuado de sangre. La eliminación de CO2 es dependiente del flujo de sangre. Entonces, para eliminar de una manera adecuada la CO2, necesitaríamos flujos altos de sangre de 800 a 1000 mililitros por minuto. Entonces, ¿qué es lo que hace el ECO 2R? Es que usa dispositivos de flujo sanguíneo bajo en el que se van a usar dializados de bicarbonato, ya que como sabemos el bicarbonato se transporta hasta un 65%, la CO2 se transporta hasta un 65% con el bicarbonato. Entonces, al usar filtrados de bicarbonato bajo, lo que se va a producir es una acidificación de la sangre para facilitar la difusión de la CO2 y luego se va a producir la máquina va a hacer una alcalinización de la sangre.
Bueno, en abril del 2020, la FDA autorizó temporalmente el uso de emergencia de dispositivos de hemoperfusión para la COVID-19. La autorizó como terapias de investigación científica, de rescate o de uso compasivo, ya que no hay una evidencia de peso que la soporte, pero autorizaron que se las podía usar. No está claro el mecanismo por el cual estas terapias producen los beneficios, o sea, la fisiopatología la conocemos, pero el mecanismo como tal de por qué producen estos beneficios no está del todo esclarecido, pero como parte de lo que entendemos que ocurre es que hay una disminución de los picos de concentraciones de citoquinas o una modificación de la relación de citoquinas-quimiosinas a nivel sanguíneo, lo cual va a ayudar a disminuir la respuesta inflamatoria. También se va a producir otros beneficios como son la absorción directa de los leucocitos activados a nivel de la sangre. Pero recordemos que no todos los pacientes son iguales, que no todos tienen un fenotipo inmunológico similar, que la cantidad de citoquinas en sangre que tiene cada paciente es diferente. Por lo tanto, el tratamiento de la tormenta de citoquinas tiene que basarse en el análisis individual de cada paciente, en resultados de laboratorio y la clínica. Entonces, ¿qué evidencia tenemos hasta el momento? Para la hemofiltración de alto volumen, en estudios que se realizaron in vitro en animales, se demostró que era capaz de prevenir la hiporrespuesta a la endotoxina inducida por sepsis. Los estudios que existen de estas terapias extracorpóreas, hablando de hemoperfusión y de las otras terapias que les mencioné, se han realizado sobre todo en sepsis, ¿no? Aplicadas a COVID-19, existen menor cantidad de estudios que se están desarrollando, ya se los iré mencionando, pero todos estos son aplicados en sepsis, en los cuales tampoco hay una evidencia muy fuerte que las apoye. Como les decía, in vitro en animales, la hemofiltración de alto volumen fue capaz de prevenir la respuesta inflamatoria a las endotoxinas producidas por sepsis, pero cuando se realizó el estudio en humanos no se encontraron beneficios de supervivencia. Así también la absorción por filtración de plasma acoplado, se hizo un estudio, un ensayo que es el COMPACT-2. Este ensayo incluso tuvo que ser interrumpido porque hubo mayor mortalidad en el grupo de control. De ahí, en cuanto a terapias como la plasmaféresis o el recambio plasmático, estos no han sido evaluados de una manera suficiente para esta indicación. Ya entrando en tema de hemoperfusión, pues la hemoperfusión es una terapia para la limpieza, la purificación de la sangre que se produce mediante la interacción entre un sorbente y las moléculas diana. Para esto se usan varios tipos de cartuchos que contienen resinas y que a través del mecanismo de absorción va a ayudar a la eliminación de sustancias, principalmente las citoquinas. En algunos ensayos se encontraron efectos beneficiosos de la hemoperfusión, principalmente con filtros con polimixina B. Y hay ensayos posteriores, como el EUFAS, ¿sí? Que este fue un ensayo pequeño que se hizo inicialmente con respecto al uso de la hemoperfusión, al beneficio de la hemoperfusión en el shock séptico. Lo que se encontró en los resultados fue que ¿cuáles fueron los puntos que se estudiaron? Fueron la mortalidad a los 28 días y las variaciones a nivel de la hemodinamia y de la oxigenación. Se vio que no hubo una variación tan importante en la hemodinamia a nivel de la mejoría de la oxigenación sanguínea. Hubo beneficios a nivel del score SOFA, hubo beneficios. Pero posteriormente, entonces como conclusión, se vio que la hemoperfusión reducía la mortalidad a los 28 días en este grupo de pacientes. Posteriormente
se hizo un ensayo más grande que fue el Éufrates, que también evaluó la hemoperfusión en el choque séptico, se evaluó la mortalidad a los 28 días usando el filtro de polimixina B. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Pues aquí los resultados no fueron tan alentadores. Lo que se vio fue que no hubo una diferencia significativa en cuanto a la reducción de la mortalidad a los 28 días en este grupo de pacientes. Otro ensayo realizado posteriormente, que es el Abdomix, que lo mismo, se evalúa los beneficios de la hemoperfusión con filtros de polimixina B en pacientes con choque séptico a foco abdominal, peritonitis. Las conclusiones fueron que no hubo una reducción significativa de la mortalidad. Posteriormente se hizo un estudio post-hoc del Éufrates, en el que se ajustaron un poco los niveles de endotoxinas, el rango de las endotoxinas estudiadas en este grupo de pacientes, y aquí sí se encontró, como resultados finales, ajustando los niveles de endotoxinas, se encontró que sí hubo mejoría a nivel de los días libres de ventilación mecánica, a nivel de la mortalidad y a nivel de la hemodinamia. Y así, otro ensayo realizado de estudio de hemoabsorción, evaluando los niveles de interleuquina 6. Los resultados fueron que no hubo una diferencia significativa a nivel de variaciones de la oxigenación y de la reducción del fallo orgánico. Entonces, claro, la evidencia de soporte no existe tanta, pero sin embargo, es una terapia que está disponible y que tiene sus estudios y tiene ciertos grupos de ensayos que sí lo avalan. Dentro de las indicaciones para usar las terapias extracorpóreas, pues tenemos las condiciones clínicas y las de laboratorio en este grupo de pacientes. Las condiciones clínicas: inestabilidad hemodinámica, pacientes con hipoxemia severa, pacientes con score de SOFA alto. Criterios de laboratorio, los que tenemos aquí, en este cuadro, que son los criterios del síndrome de hiperinflamación asociada a la COVID, fiebre, activación macrofágica que se refleja como aumento de la ferritina, disfunción hematológica con reducción del número de plaquetas, con reducción de los valores de hemoglobina, coagulopatía con aumento de los valores de dímero D, de las concentraciones de dímero D, injuria hepática con elevación de los valores del LDH, citoquinemia con aumento de citoquinas, principalmente la interleuquina 6, los valores de PCR y de triglicéridos. Entonces, así como hay los ensayos un poco más grandes que no dan soporte o que no avalan, que no han encontrado resultados tan significativos en cuanto a la respuesta de estas terapias extracorpóreas aplicadas en sepsis, ahora con la COVID-19 se han publicado una serie de case reports de instituciones que la están usando, la hemoperfusión y que van reportando los resultados que van obteniendo. Y estos resultados son a favor del uso de la hemoperfusión. Así tenemos un sinnúmero de case report en los que algunos manifiestan que han tenido retrasos o que evitan la intubación, el que lleguen a ventilación mecánica a los pacientes, mejoría en cuanto a la condición hemodinámica, mejoría de los parámetros de laboratorio. Entonces, teóricamente, la hemoperfusión podría controlar la tormenta de citoquinas, ¿sí? En base a la fisiopatología y todo lo que ya hemos hablado durante la charla. Lo único es que esta eliminación de citoquinas no es selectiva. Entonces, a través de los filtros de resina, se van a eliminar citoquinas pro y antiinflamatorias, lo cual puede obstaculizar la resolución de la inflamación, dependiendo del estadio en el que tengamos a nuestro paciente, dependiendo de la condición clínica en el que está nuestro paciente. Podría obstaculizar la resolución de la inflamación porque tal vez el paciente esté en un proceso de resolución y nosotros eliminamos las citoquinas
que estaban ayudando a frenar. O puede ser que produzcamos una inmunosupresión excesiva al eliminar las citoquinas antiinflamatorias. Entonces, esto es uno de los riesgos que se puede correr al usar este tipo de terapia. Y la otra pregunta que también nos hacemos es si la alteración o la variación de los niveles de citoquinas se producen en un nivel que tenga impacto biológico en el paciente. Así, menciono aquí el Recovery Trial 2 porque este es un ensayo que ha demostrado que sí, que es necesario frenar la respuesta inflamatoria excesiva de los pacientes, que eso está demostrado, que produce beneficios en los pacientes, obviamente si es que lo aplicamos de la manera correcta, en la fase correcta de la enfermedad, y que reduce la mortalidad, que reduce los días de ventilación mecánica, y que la dexametasona es un fármaco que está disponible y con menor costo. En este gráfico podemos ver los potenciales riesgos y beneficios de la hemoperfusión al remover las citoquinas en la COVID-19, ¿no? Entonces, en verde tenemos los potenciales beneficios, en rosa tenemos los potenciales riesgos, que pueden estar asociados a la reducción de los niveles de citoquinas o pueden no estar relacionados, ¿no? Entonces, lo que ya les mencioné, el riesgo de inmunosupresión o de no mejorar el fallo orgánico o la sobrevida, dependiendo de si es que alteramos mucho las citoquinas antiinflamatorias. Y como otras complicaciones, pues infecciones, reacciones alérgicas, riesgo de sangrado, hipotensión, arritmias, embolia aéreas, entre otras. ¿Qué es lo que se necesita para el mantenimiento de estos pacientes? Es la anticoagulación, ¿no? Es necesario a estos pacientes anticoagularlos con heparina sódica, que se usa dosis de 10 unidades por kilo hora, hasta se pueden llegar a usar hasta 15, 20 unidades kilo hora. Mantener un flujo sanguíneo para la terapia mayor a 150 mililitros por minuto. ¿Y qué debemos vigilar? Debemos vigilar el que no haya pérdida de nutrientes, de electrolitos o medicamentos como los antibióticos, que también pueden ser eliminados a través de estos filtros, que no tengamos complicaciones relacionadas con el acceso vascular o complicaciones asociadas a la anticoagulación, como ya se los mencioné. Entonces, conclusiones, las recomendaciones que existen actualmente para el uso de las terapias extracorpóreas no se basan en pruebas sólidas, sino en experiencia clínica. Experiencia que están haciendo varios centros, que se están usando a nivel mundial, que a nivel del país se están usando en algunas instituciones a nivel del país. En la provincia poco es lo que se está usando de hemoperfusión, pero a nivel del país sí. Algunas instituciones están haciendo experiencia propia y no les está yendo mal, ¿sí? Pero bueno, ya esa evidencia ya la tendremos tal vez a posterior. Por lo tanto, como ya les dije, es importante que hagamos un tratamiento individualizado de los pacientes. Ver qué paciente podría beneficiarse de estas terapias, y tenemos que aplicar las herramientas disponibles en base a la evaluación clínica de imágenes laboratorio, en base a la realidad de cada institución. Ver qué es lo que tenemos disponible en los centros en los que trabajamos y en base a las herramientas que tenemos, pues trabajar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy interesante porque es un tema que quizás está un poco en la zona gris, ¿no? Que uno puede estar en el pro o en el con. No sé si alguien tenga alguna pregunta para la doctora, la puede escribir o, o pueden pues, activar su micrófono. Yo tendría un par de preguntas, doctora. Esperemos a ver si alguien se anima alguna. Mi primera pregunta sería, ¿cuál usted vería de pronto o cuál sería el paciente ideal que usted llevaría a hemoperfusión? ¿Qué características tendría ese paciente? Bueno, un paciente para hemoperfusión, un paciente que llegue con hipoxemia severa,
que no responda a las medidas iniciales de manejo que sí están comprobadas, por ejemplo, el manejo con corticoides, que un paciente que entra a ventilación mecánica y que tiene mucha respuesta, o sea, que tenga clínica de mucha respuesta inflamatoria en los parámetros de laboratorio, y que con las medidas, como les digo, habituales, con el manejo inicial, con corticoides, con el manejo que tenemos disponible hasta ahora en COVID, no va bien, pues, y si lo tengo disponible en el centro en el que trabajo, pues podría ser una opción. Y lo que sí es que si es que voy a darle la oportunidad a este paciente, tengo que hacerlo en una etapa temprana, porque si es que estos pacientes se los lleva a hemoperfusión de una manera tardía, hay, hay menos beneficios. Okay, un poco de la mano, siguiendo la pregunta, si no tuviera ECMO, ¿usted ofrecería hemoperfusión? Si no tuviera ECMO. Ajá. Quizás el paciente cumpla criterios para ECMO. ¿Usted ofrecería hemoperfusión? ¿O se basa también parte en el laboratorio inflamado, el paciente con citoquina, ferritina? Claro, más en los parámetros de inflamación, porque, bueno, o sea, las indicaciones para el uno, para el otro, no son iguales, más en todo. El paciente el que vamos a meter a ECMO, el paciente que le vamos a ofrecer hemoperfusión, eh, pero si es que el paciente está en una hipoxemia refractaria, la hemoperfusión no me va a mejorar la oxigenación como tal. Lo que yo espero es que si al frenar la respuesta inflamatoria pueda tratar de disminuir toda esta cascada y la evolución clínica del paciente pueda ser mejor. Pero si es que, como le dije, si es que el paciente no está evolucionando bien y tengo la posibilidad en el centro, pues lo hacemos. Okay. Antes de leer el comentario de la doctora Ollarves, una última pregunta. La verdad que esto es un tema que a mí me da mucho la atención porque, como le dije, es una cosa que está en una zona gris. Antes de iniciar hemoperfusión, lo pregunto pues un poco para aprender, ¿no? Oferta a usted tocilizumab, sabemos un poco ya los resultados que han tenido este fármaco. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Al uso de tocilizumab. Sí, lo daría antes pensando en frenar esa tormenta de citoquina. Un poco ya tenemos un poco de literatura con respecto a que pareciera que el fármaco no nos ayuda mucho, pero ¿lo considera antes de la perfusión o definitivamente no lo utiliza? Bueno, es que el uso del tocilizumab no es abierto a todos los pacientes que tengan respuesta inflamatoria. Un paciente que tenga valores de interleuquina bastante altos, un paciente que esté en una etapa no tan avanzada de su enfermedad, pero no en los primeros días en que tenemos la carga viral alta, sino después de la semana de evolución de la enfermedad. Habría que evaluar la posibilidad del tocilizumab. Particularmente, nosotros muy poco usamos, prácticamente nada del tocilizumab en los pacientes, nos manejamos con los corticoides, pero el tocilizumab muy poco lo usamos. Creo que son cada vez menos el grupo de pacientes en los que aplicamos o que se beneficien de este fármaco, pero sin embargo no es que está completamente fuera de las opciones de tratamiento que tenemos a la mano. Pero si es que hablamos entre tocilizumab y hemoperfusión, pues un paciente, si es que tengo las dos opciones, podríamos ver la opción de la hemoperfusión. Ok, gracias doctora. Voy a leer comentarios y preguntas de la doctora Ollarves. En la terapia donde trabajo se utilizó con un paciente COVID y no se evidenció mejoría. Bueno, una experiencia, ¿no? Una pregunta, ¿se le colocaría catéter para hemodiálisis para hacer hemoperfusión sin tener insuficiencia renal, pero con COVID se usaría para hemoperfusión? ¿No mejora la parte ventilatoria o sí? No, no sé Ya. si...
O sea, la pregunta dice si es que sin tener fallo renal se les hace hemoperfusión. Esa es la pregunta. O O sea, si es que dializan aparte. como que si es el mismo catéter que se utiliza para hemodiálisis para hemoperfusión. Eso Sí, o entendí. sea, a través de, claro, sí, o sea, a través tiene que ser, para hacer la hemoperfusión, un catéter especial que tenga un calibre adecuado para que pueda permitir los flujos adecuados de la sangre. Se pueden hacer incluso simultáneas, ¿no? Las terapias, pero usan filtros diferentes. La hemoperfusión no va, o sea, si el paciente tiene fallo renal, aparte de la hemoperfusión, tiene que hacer terapias de reemplazo renal, ya sea continuas, ya sea intermitentes. La hemoperfusión no nos va a mejorar la parte del fallo renal. La hemoperfusión lo que va a hacer es reducción del valor de la cantidad de citoquinas en sangre. Si el paciente aparte tiene fallo renal, pues aparte hay que dializarlo. Se puede hacer simultáneos, colocando los filtros, o se puede hacer intercalado, primero la hemoperfusión, luego la terapia dialítica. La duración de la hemoperfusión puede ser variable, dependiendo del tipo de filtro que se use. Puede ser que yo tengo un paciente en hemoperfusión promedio de 4 horas, como pueden hacer hemoperfusiones un poco más extendidas, que se pueden alargar hasta 10 horas aproximadamente. Y también hay artículos en los que analizan el dar soporte renal sin que haya una alteración muy evidente a nivel de la función renal, pero realmente no se ha demostrado beneficios de que sometamos a diálisis a un paciente que no tiene los criterios para dializar como tal. Ok, gracias, doctora. Hay una pregunta más, el doctor Darío Yagual nos pregunta, ¿ofertaría hemoperfusión en un paciente no ventilado o necesariamente debe limitarse a usarlo como método de rescate? Algo creo que nos mencionó en la charla. Sí, no tiene que estar ventilado para que se conecte a hemoperfusión, no es más. O sea, hay estudios que justamente lo que demuestran es que los usan para evitar que algunos pacientes lleguen a máquinas y que han encontrado resultados favorables en ese contexto. Pero podemos usarlo en ambos grupos de pacientes. Ok, bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Lo he visto a Darío bastante conectado e inquieto con estos temas de este módulo, ¿no? Extracorpóreo. Eh, Doctora, en el hospital en que usted está o en la parte privada hay hemoperfusión. ¿Nos puede quizás contar algo de los casos? ¿Cómo le ha ido? En el hospital en el que yo estoy no tenemos hemoperfusión, Ok, ¿sí? O sea, es complejo en hospitales públicos poder tener ese tipo de beneficios. En la parte privada, en Manta, sí se ha hecho hemoperfusión en clínicas particulares, pero son pocos los casos en los que se ha usado la hemoperfusión. Una de las limitaciones es el costo, el alto costo de los filtros, que no es que no es tan rentable si es que hablamos de pacientes que estén a través de prestación externa, la adquisición de los filtros, y si es de conseguirlos de manera particular por parte de los pacientes, pues es complejo también. La otra de la disponibilidad de los filtros que no está a la mano siempre. Y la otra tal vez también sea un poco la experiencia clínica, ¿no? Pero en Manta, en Puerto Viejo sí se están usando, pero la cantidad de pacientes que hasta ahora se han colocado en hemoperfusión son pocos. Los resultados hasta ahora son pacientes que están vivos y que han evolucionado de una manera adecuada, pero que no es una evidencia suficiente para poder decir que sí, que realmente funciona, porque son pocos casos y que no sabemos si es que la mejoría está relacionada con la hemoperfusión como tal o les iba a ir bien igual. ok. Yo creo que, bueno, Pepe, José Salvatierra nos va a hablar el día viernes de tratamiento farmacológico en la COVID-19. Y
pienso que no hay, no está todo descartado, ¿no? Hay cosas contundentes como en el recovery, en el otro estudio de la OMS que no recuerdo en este momento, de la dexametasona, eh, pero siempre pienso en la historia del prono, ¿no? Cuando Gattinoni empezó a utilizar prono y todo el mundo pensaba que los pacientes morían por ponerlos en prono. Creo que hay que seleccionar la población y eso podemos tener resultados con determinados pacientes, ¿no? Ya hemos visto publicaciones en que diversos fármacos, por dar un ejemplo, tocilizumab, lo ponen como que está totalmente descartado. No estoy diciendo que se lo deba usar. Lo que estoy tratando de decir es que quizás nos toque seleccionar pacientes y esta COVID-19 nos está haciendo ver pacientes como en un abanico amplio de clínica, pacientes que están leves y de un momento evolucionan a un tipo H de distrés, y bueno, es una cosa un poco variante, ¿no? Así es, Bueno, o sea, creo que falta un poco más de evidencia que, bueno, en la COVID hay muchas cosas que todavía se están desarrollando, ¿no? Porque es una enfermedad nueva que todavía no existe la evidencia suficiente en muchas cosas, pero que hasta ahora ni en indicaciones anteriores, como era en el uso en los pacientes sépticos, tenemos una evidencia de peso. Para el manejo de la enfermedad por COVID, pues tendrían que aparecer ensayos clínicos con evidencia suficiente o aceptable, por lo menos si son estudios observacionales, que sean estudios más grandes, en los que demuestren que realmente hay un beneficio importante en el manejo de estas terapias, sobre todo si es que hablamos de uno de las limitaciones que tiene, que es por el costo, ¿no? Como para poder justificar la adquisición de este tipo de filtros en una institución pública, por ejemplo, para justificar el gasto, tendríamos que tener un poco más de evidencia de sustento para decir que realmente los pacientes se van a beneficiar de esto. Pero como les decía, o sea, hay centros a nivel del país que lo están usando y que están haciendo su propia experiencia y que probablemente después tengamos un poco más de información en base a la gente que está haciéndolo en mayor número, con mayor frecuencia. ok. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta para la doctora Rodríguez. Es un tema encantador, la verdad que, eh, como les menciono, es algo que está todavía un poquito en área gris, ¿no? Quizás solo nos falta evidencia para demostrar que tiene algún beneficio. Les recuerdo que el doctor Hernández es la única conexión que tenemos mañana jueves. Mañana les pasaré el link para que se conecten. Y el día viernes, en nuestro último día, pues con los ponentes y los temas que ya conocen. Doctora Rodríguez, quiero agradecerle nuevamente su participación, su tiempo. Es un poquito tarde, la hice correr pues por ahí. No, Y muchas gracias. espero de verdad poder contar con usted en algún futuro evento. Muchas gracias por la invitación, doctor, y espero que nos veamos posteriormente. Ok, cuídese doctora y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, para finalizar, quería mencionarles